tiene el IPLIC hasta este momento contabilizados y que fue a la justicia. Nos metemos en el presupuesto. El hombre que estuvo trabajando en esto y que hoy finalmente se presentó en la Cámara de Representantes es el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Zafrán. Contador, somos Silvia, Marcelo y Laureano. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo Buenas está tardes, Laureano, Marcelo, Silvia? ¿Cómo están ustedes? Bien. Uno imagina que en un contexto inflacionario como la cosa sería más fácil, ¿no?, de calcular, pero también se encuentra con que la nación se echó para atrás en varias cuestiones. ¿Cómo fue hacer el presupuesto para 2025 que le presentaron a los diputados? Bueno, no ha sido una tarea sencilla porque justamente como usted lo plantea, tenemos diferentes combinaciones de situaciones que se han presentado a lo largo de este año. Primero, un contexto económico bastante complejo, donde si bien por estos meses estamos transitando una menor tasa de inflación, en los primeros meses de este año, incluyendo el último mes del año pasado, hubo una alta tasa de inflación, y esto también hace que se tengan que reacomodar los números del presupuesto para el año que viene, ¿no? Ahí, entonces, en base a esto hay que trabajar con tres variables, ¿no? ¿Cuánto va a ser cuánto se estima que va a ser la inflación del año que viene? ¿Cuánto se estima que va a ser el crecimiento o no de la economía del año que viene? Pero también cómo viene a lo largo del actual año, el actual ejercicio, la ejecución del presupuesto respecto a lo que estaba estimado, donde también ahí entra a jugar justamente el comportamiento de la economía en el presente año en materia de crecimiento e inflación, ¿no? Así que bueno, que son variables complejas, y a lo cual se agrega también el hecho de que, como lo manifestaba el gobernador en su posteo, es un presupuesto donde hay una retirada del gobierno nacional en muchas partidas, con la falta de ejecución o la previsión de que no va a haber el Fondo Nacional de Incentivo Docente, alguna ejecución de obra pública que veníamos teniendo se va a perder el año que viene, bueno, el subsidio al transporte, bueno, por dar ejemplos de fondos nacionales que habitualmente estaban en el presupuesto y que se los ha eliminado a partir de esta situación, ¿no? ¿Podemos hablar del número final? ¿Cuánto es el número total del presupuesto? ¿Y en qué porcentaje se divide en diferentes secciones? Hablamos de educación, hablamos de salud, etcétera. Bueno, el presupuesto total de 3.007.874.111.000, o sea, es un número muy elevado, pero Sí. bueno, lo que pasa es que hoy con el signo monetario que tiene la Argentina, Sí. puede ser muy elevado en términos nominales, pero en la práctica no es tanto, ¿no? Pero bueno, se ha tomado en cuenta esto lo quiero explicar bien, para el comportamiento cuando uno compara el presupuesto 2024 con el 2025, en el mes de junio, entre junio y julio, el Ministerio de Economía de la Nación eleva al Congreso lo que es un anticipo de lo que va a ser el proyecto de presupuesto nacional para el año siguiente, y también estas pautas nosotros que tomamos conocimiento las tomamos en cuenta al momento de elaborar este presupuesto, ¿no? Entonces, al considerar el presupuesto provincial 2025 ya tenemos algunas pautas sobre las cuales el gobierno nacional pretende trabajar el año que viene, o por lo menos prevé lo que va a hacer en materia de crecimiento e inflación a lo largo de este año, ¿no? Por ejemplo, para este informe que se elevó justamente los primeros días de julio al Congreso de la Nación, ustedes han visto que se hablaba de un dólar a fin de año de 2016, por ejemplo, una caída en la economía del 3,5%, bueno, que ya son anticipos de cómo presentará el 15 de septiembre el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso el proyecto de presupuesto nacional 2025, ¿no? O sea que este cálculo que usted presentó, en definitiva, no espera nada de la nación. Lo que venga va a ser para ponerle un poco más de dinero a las áreas donde Nación, en definitiva, quiera trabajar el año que viene. Sí, las únicas partidas que aparecen en el presupuesto provincial que contienen
remesas o fondos nacionales son el Fondo Especial del Tabaco, que todavía continúa, algunas obras nacionales que se prevén que pueden llegar a ejecutarse con fondos nacionales, pero realmente el monto es poco significativo. Estamos hablando, no representa un monto, la verdad que lo tengo por acá presente, pero la verdad que lo que es en materia del presupuesto global, la presencia de fondos nacionales es algo muy poco significativo. La mayor parte corresponde a recursos propios, ya sea de origen nacional, la coparticipación, o recursos de origen provincial. Si bien se habla de un enfoque de bienestar social, con educación, salud, ¿en qué porcentaje está pensado este presupuesto a las obras públicas? El presupuesto en materia de obra pública ronda cerca del 15%, 14,8% del presupuesto, está destinado a obras públicas. Es una participación menor que en el caso del presupuesto 2024. Naturalmente es propio de la coyuntura que se está viviendo, que a partir del recorte que hemos tenido en la obra pública nacional y la situación que se tiene en materia de cómo viene la coparticipación, que también ha generado una caída en la obra pública en general. El año pasado la participación de la obra pública era cercana al 20%, 22%, y para este año está en un 14,8, 15%, ¿no? Es un monto importante igual, porque estamos hablando de una cifra que se ejecuta totalmente en su gran mayoría con recursos propios y algo financiado con fondos nacionales, ¿no? Hay un capítulo vinculado al tema personal, ya sea por la cantidad de cargos, por la cantidad de horas cátedra. En esta cuestión, ¿va a haber variación o se sostiene esa mirada que le ha puesto Pasalacqua de restringir los pases a planta? No, se mantiene la cantidad de cargos, siempre con una mirada justamente de austeridad, de cuidar el equilibrio de las cuentas fiscales. Bueno, en primer lugar, esa es una principal característica, ¿no?, del presupuesto. Es un presupuesto equilibrado, que no prevé endeudamiento, y bueno, y va en consonancia con esto, ¿no?, también de cuidar la planta de personal, de que se mantenga más o menos estable, siempre con una mirada de destinar la mayor parte de los recursos a las cuestiones sociales, donde la educación se lleva el mayor presupuesto, y luego aparece también lo que es la salud pública y desarrollo social. Entre las tres áreas representan casi el 69% del presupuesto total. Bueno, justamente en un contexto muy complicado, donde el Estado tiene que poner la mayor mirada justamente en las cuestiones sociales, ¿no? En el presupuesto anterior se apuntó mucho a la economía del conocimiento. En este caso, ¿se avanzará de la misma forma que tenían previsto o quizás la situación lleva a que se destine más fondo a otros lados? No, creo que es un área que no se quiere descuidar. Se quiere seguir trabajando en un área estratégica como es la industria del conocimiento, que además genera empleo de calidad, genera empleo de buena remuneración, y donde Misiones tiene mucho potencial en este sentido. Así que son áreas que el gobierno provincial seguramente, el presupuesto lo prevé, y seguramente se va a seguir trabajando en esa línea, ¿no? Bien, sobre todo pensando en los recursos, ¿no?, para sostener el presupuesto. ¿Hay una mirada optimista en cuanto a la recaudación? ¿Hay una mirada optimista en cuanto a la coparticipación? Y seguramente los números finales se trabajarán dentro de la Comisión de Presupuesto. Aquí, como yo le comentaba, se hace una presentación preliminar en función a las proyecciones que presenta el Ministerio de Economía en el Congreso de la Nación, y después en el seno de la Comisión de Presupuesto se va enriqueciendo ese presupuesto o ese proyecto de presupuesto, también tomando en cuenta los datos y las pautas macrofiscales que presente el Poder Ejecutivo en su propio proyecto de presupuesto nacional, que lo tiene que hacer el 15 de septiembre, ¿no? Ahí tendremos seguramente una mayor claridad de cuáles son las perspectivas para el año que viene.
Por supuesto, siempre el optimismo está de que la economía se tiene que recuperar, y que tenemos que tener un año 2025 positivo y de crecimiento, pero seguramente los números más precisos los tendremos seguramente en esa fecha, ¿no? Bien. Ministro, ¿se reactivaron obras con fondos nacionales ya? Sí, ya estamos teniendo importantes avances en varias obras de viviendas, en obras viales y en escuelas también, que se financian a través de Educación de Nación, que gradualmente se comienzan a reactivar a partir de estos convenios que hace cerca de un mes aproximadamente el gobernador firmó con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, estos 3 convenios de reactivación de obras nacionales que se encontraban paralizadas, ¿no? ¿Llegó todo lo previsto? O sea, la primera cuota que estábamos esperando ya llegó completa. No ha llegado completa, pero vemos que se comenzó a movilizar y que ya comenzaron a llegar fondos a los distintos organismos, y esto ha permitido que estos organismos, junto con las empresas, puedan comenzar a organizarse en este esquema de comenzar a reactivar estas obras, ¿no? Bien. ¿Qué pasará con las paritarias este mes? Bueno, vamos a estar atentos. Nosotros vemos, por lo menos, que en estos últimos 3 meses, desde mayo a esta fecha, se está visualizando una fuerte desaceleración de la tasa de inflación, que esto también lo estamos viendo en la recaudación. La coparticipación de julio va terminando siendo prácticamente igual, un poco menor que la de junio. Esto tiene que ver justamente con este proceso de ralentización de la inflación que por lo menos se ve en estos meses, y también forma parte de la pauta con la que se trabajará los meses que vienen en materia salarial, ¿no? ¿Pero está prevista entonces convocatoria para este mes también? Primero tenemos mesas técnicas, y a partir de las mesas técnicas después vemos cómo seguimos trabajando, ¿no? Bien. Y sobre todo pensando en los recursos que tiene la provincia, ¿se han podido también iniciar obras con fondos provinciales? Sí, de hecho hay muchas obras que se están reactivando, hay obras que se están terminando. Fíjese que en estos días, el día de ayer el gobernador visitaba inaugurando 2 escuelas con el arranque del ciclo lectivo de este segundo semestre. Son escuelas, por ejemplo, que se han terminado en esta etapa, y hay varias obras que están previstas también habilitar o inaugurar a partir de fondos que se estuvieron ejecutando en estos últimos meses, y que nos permitió terminar distintas obras vinculadas a obras, o son obras viales, u obras vinculadas a la seguridad. Hablamos de destacamentos, comisarías o centros de salud, que se están terminando justamente en esta mirada de priorizar las obras en aquellas que están con un grado importante de avance, ¿no? ¿Eso significa que de a poco van a poder ir generándose más puestos de trabajo en la construcción? Sí, de hecho, lo que estamos visualizando es justamente esto, ¿no? De que el sector de la construcción ha tenido un repunte en la creación de puestos de trabajo en estos meses de Misiones, a diferencia de lo que ha pasado a nivel país, donde se han perdido en estos meses también más puestos de trabajo en la construcción. Misiones recuperó algunos puntos, no todos los que queríamos, pero ya es un indicador de que a poco la obra pública y privada se está volviendo a mover en nuestra provincia, ¿no? Ministro, gracias por este tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Adolfo Zafrán es el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de Misiones, contando en principio el presupuesto de 2025 que ya está presentado en la legislatura. ¿Qué dijo? Que, ya está elaborado básicamente pensando en fondos provinciales. No se espera nada de la nación. Si después viene la plata, bienvenido sea. Respecto al tema personal, dijo: vamos a prever lo que pueda ser la variación de salarios, pero sosteniendo la cantidad de cargos que hay hasta este momento. El proyecto de presupuesto... el monto. Sí, 3 billones. Más de 3 billones. Sí, 3 billones. Sí, 3 billones de pesos. Decís un monto muy elevado. ¿Pensaste una vez Argentina con 3 billones de presupuesto? No, la verdad que bueno, pero es lo que nos lleva obviamente nuestra moneda, explicaba el ministro. Monto de 3 billones que está dividido. El 69% se destina a la inversión social. ¿En qué hablamos? ¿De qué hablamos? Educación,
salud pública y desarrollo social, que eso es lo que destacaba también siempre apuntando al mayor aporte a este sector. Y después, bueno,